Parlamentario Socialista. Sí, gracias, presidente. Señorías, esta es la primera sesión de la Comisión de Hacienda en la que abordamos el debate presupuestario y a buen seguro que marcará las próximas semanas. Estamos ante un presupuesto realista que no es ni más ni menos que la transformación de los objetivos del Gobierno de Asturias en expresiones numéricas, con una cifra global que asciende a 4.226 millones de euros, cifra que supone, como ya dijo el consejero, un incremento de 104 millones respecto al ejercicio 2016. Es un presupuesto realista y también enormemente ideológico. Los socialistas somos conscientes de que, a pesar de las frías cifras, nada hay tan ideológico como un presupuesto. Prueba de ello es que la crisis económica no ha servido ni está sirviendo de coartada a nuestro Gobierno, a diferencia del Gobierno estatal, para reducir partidas de gasto público como la sanidad, la educación o la protección social, sino todo lo contrario. Tanto es así que el 68,5% de este presupuesto se dedica a políticas sociales, con una distribución del 40% para sanidad, incrementando la inversión un 65%, del 18,4% para educación y del 10,4% para bienestar y cohesión social, aumentando el presupuesto del ERA, por ejemplo, un 3,5%. Contextualizado el presupuesto y sus prioridades, me centraré en el apartado que hoy nos ocupa, la parte correspondiente a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. No voy a reiterar todo lo dicho por el consejero en su exhaustiva y clara exposición inicial, así como en las respuestas dadas a las preguntas formuladas por los portavoces de los grupos políticos. Pero sin restarle importancia a áreas como memoria histórica, justicia del menor, juego, interior, protección civil y seguridad pública, emigración o juventud, que la tienen y mucha, áreas todas ellas sin excepción en las que se mantienen o mayoritariamente se aumentan la consignación presupuestaria respecto al ejercicio anterior, sin restar importancia a esas áreas, como digo, me voy a centrar en 4 sectores de esta consejería que ejemplifican claramente la sensibilidad y el compromiso del Gobierno asturiano en general y de la Consejería de Presidencia en particular, con, por un lado, los más desfavorecidos, los que más sufren, y, por otro, con la regeneración democrática. Me estoy refiriendo a las áreas de justicia gratuita, igualdad, cooperación al desarrollo y participación ciudadana. La asistencia jurídica gratuita, ya se dijo aquí, recibe la mayor asignación presupuestaria desde que asumimos las competencias hace 10 años. Un presupuesto de 5,5 millones de euros con un incremento del 44% desde el 2007 para dar cobertura a la demanda de un servicio que ha aumentado exponencialmente desde el comienzo de la crisis. Un servicio fundamental que permite el acceso a la justicia en condiciones de igualdad de todos aquellos que la precisen, pero sobre todo y fundamentalmente que supone que puedan hacer valer sus demandas las personas con menos recursos. Esa sensibilidad de nuestro Gobierno contrasta con la falta de compromiso del Gobierno estatal, que aún no ha saldado la deuda con las comunidades autónomas respecto a la financiación del turno de oficio, algo que debería soñar y desear el portavoz del PP, el señor Cuervas Mons, y reclamarlo al Gobierno de España. Las políticas de igualdad es otro ejemplo de política de discriminación positiva en favor de los grupos desfavorecidos, llevada a cabo por nuestro Gobierno. 2.244.818 euros es el presupuesto para este área, cantidad destinada, como ya ha mencionado el consejero, a servir de soporte a las 2 herramientas que vertebran y orientan toda nuestra acción política en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género, el Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres y el segundo Plan Estratégico de Igualdad. Una gran parte de ese presupuesto irá encaminada a través de este instrumento, que es el Pacto Social, a luchar contra esa gran lacra social que supone la violencia de género. Decía John Stuart Mill que no existe una mejor prueba de progreso de una civilización que la del progreso de la cooperación. El Partido Socialista y el Gobierno de Asturias somos conscientes de ello y también somos conscientes de que si queremos construir una sociedad mejor, basada en valores que lógicamente vayan más allá del individuo, no podemos renunciar a la solidaridad. Señal de que el Gobierno asturiano vive esos valores es la asignación de 4.586.720 euros para la cooperación al desarrollo. No estoy de acuerdo con lo dicho por la portavoz de Izquierda Unida, con el tema de cooperación al desarrollo. Yo vengo de un ayuntamiento, fui el alcalde en un ayuntamiento de un concejo de casi 6.000 habitantes y teníamos un presupuesto
menor que el que se asigna por el Gobierno autonómico a la cooperación al desarrollo. La directora de la Agencia de Cooperación al Desarrollo lo sabe bien. Un presupuesto destinado, como digo, a acciones como el apoyo al pueblo saharaui y a la población refugiada. Las ayudas a los refugiados suponen un 15,24% del total de ese presupuesto, o el compromiso con las ONGs. Un compromiso siempre pensando en la idea de que no se debe ni se puede poner en peligro la capacidad de la sociedad civil para vigilar las consecuencias de la austeridad y para prestar servicios a los grupos afectados. No quiero finalizar sin hacer una mención especial a la regeneración democrática, algo para lo que se consignan 440.000 euros. El apartado Participación Ciudadana es destacable por novedoso en esta legislatura, pero fundamentalmente porque busca combatir la desafección por la política a la que asistimos ya a lo largo de casi la última década, y porque busca además incorporar a los ciudadanos bien informados como parte activa de nuestras políticas. Y todo ello con acciones novedosas como la creación de un portal específico de datos abiertos, una encuesta de percepción ciudadana sobre la calidad de los servicios públicos del Gobierno del Principado y un programa colaborativo en materia de participación ciudadana en el ámbito local. Acciones que vienen a reforzar las medidas puestas en marcha ya en lo que llevamos de legislatura. Finalizo ya, presidente. Espero que sea un poco benévolo conmigo, ya que no utilicé los 45 minutos de las preguntas. Desconozco esa técnica acumulativa. La cuestión es que finaliza el tiempo, señoría. De acuerdo. O ha finalizado ya, para ser más exactos. Ante un presupuesto que prioriza los servicios públicos, nosotros los socialistas nunca banalizaremos ni criminalizaremos los servicios públicos, tachando, por ejemplo, de vagos y aprovechados los que utilizan algunos de esos servicios, como el salario social, algo que ya hizo, sin ir más lejos, algún diputado de la derecha asturiana. En todo caso, desde la derecha tienen una gran oportunidad para revertir ese principio constatado, según el cual cuanto más rechazo suscite de la derecha una propuesta, más cerca estará de la realidad de los asturianos, y apoyar este presupuesto ajustado a esa realidad. Chocaremos también, sin duda, con la repetida intransigencia de Podemos hacia cualquier propuesta que venga de los socialistas, dominados ellos por sus odios seculares hacia nuestra organización política. Y esto, señorías, es malo para nuestra comunidad autónoma. A pesar de todo ello, yo apelo al diálogo y al acuerdo para llevar a buen puerto este proyecto de ley. Asturias y los asturianos lo necesitan. No les defraudemos, señorías. La pluralidad parlamentaria no puede ser un obstáculo para el acuerdo presupuestario. Hagamos que el 1 de enero tengamos un presupuesto real y ajustado a las necesidades de nuestra tierra y de nuestros ciudadanos. Y para finalizar, pues quiero dar las gracias al consejero y a todo su equipo por su comparecencia hoy aquí en esta comisión, agradecerles sus respuestas y explicaciones y agradecerles también el trabajo realizado a lo largo del ejercicio que ya finaliza. Para seguir en esa línea, pues tienen nuestro apoyo. Muchas gracias.